Hola a todos, bienvenidos a mi canal de EcoStats con Michelle. El día de hoy vamos a hacer una pequeña introducción de RStudio para la econometría. Bueno, vamos a aprender un poquito cómo realizar operaciones aritméticas, cómo crear variables, cómo crear vectores, matrices, data frames, cómo utilizar diferentes funciones en estas nuevas variables que hemos creado, cómo cargar archivos de tipo CSV y de tipo de Excel. También vamos a instalar paquetes, vamos a llamar a librerías y vamos a comprobar diferentes tipos de valores que existen en nuestro data frame. Vamos a hacer un poquito de exploración de datos, así que bienvenido. Listo, una vez que estamos ya en nuestro RStudio, vamos a empezar con las operaciones aritméticas. Bueno, básicamente RStudio es un programa estadístico que nos ayuda con la econometría, y nos ayuda con muchas otras cosas más para poder hacer análisis descriptivos, análisis predictivos, en fin, tiene muchos usos este programa, pero vamos a empezar con las operaciones, cómo realizar operaciones aritméticas. Por ejemplo, se puede realizar sumas, como ven aquí, estamos corriendo la línea 8, la ponemos aquí en run, le ponemos run, y eso significa correr la línea de código. Corremos la línea de código de resta, la de multiplicación, la de división, la de exponenciación. Este es 2 elevado a la 3. Este elevado es con este signo. Listo, muy bien. Una vez que ya hayamos aprendido cómo hacer diferentes cálculos, porque prácticamente esto es como una calculadora, muy rápida y muy eficiente, entonces vamos a empezar a crear variables. ¿Cómo guardamos una variable? Asignando valores a cada variable. Por ejemplo, yo me inventé una variable que se llama estudiante. Y a esta variable le vamos a asignar el valor de Juan. ¿Cómo le podemos asignar este valor a esta variable? Utilizando el menor que y el guión, ¿no? Entonces, entre comillas, para este tipo de datos que es tipo carácter o tipo de texto, vamos a utilizar un entre comillas. Entonces vamos a poner que esta variable va a contener un valor de Juan, ¿no? Entre comillas, siempre cuando es de texto, siempre va a estar entre comillas. Corremos primero, obviamente, la variable que ya vamos a crear. Se crea en la parte de acá. Entonces la llamamos para ver que obviamente se creó la variable de Juan y al momento de yo llamar a la variable de estudiante me aparece que está guardado un valor de Juan. Listo, muy bien, asimismo con las variables de tipo numéricas, si yo por ejemplo pongo una variable de dinero, corro, entonces yo llamo a la variable que le di y me va a regresar el número que yo le asigné a esta variable, ¿no? Igual con años podemos crear algunas variables con diferentes tipos de datos, pero las más utilizadas son por lo general de tipo numéricas, de tipo carácter o de texto. Bueno, con esta función de print vamos a imprimir los valores de las variables, pero también se puede solamente llamar a la variable por su nombre. No necesitamos esta función, sin embargo, si lo quieren hacer de esta manera, también se utiliza la función print, que es la misma función como que si estuviéramos llamando la variable que ya creamos. Imprimimos, imprimimos, imprimimos y ahí nos va a dar los valores de las variables que ya creamos. Hay algunos tipos de datos en en la programación, en los diferentes sistemas de programación, pero los que vamos a utilizar, los que vamos a estar más utilizando son los tipos de datos numéricos, pueden ser enteros o pueden ser decimales, los tipos de datos de caracteres, que siempre van entre comillas, y el tipo de datos que es el tipo de dato lógico, ese tiene solo dos valores, es true o false. Y acuérdense que para guardar una variable que contenga este tipo de datos lógicos, siempre el RStudio tiene esa sensibilidad con las mayúsculas y las minúsculas. Para guardar este tipo de datos, que es tipo de datos lógicos en específico, siempre van a ser todo con mayúsculas. True. Listo, lo creamos y vamos a ver qué tal sale. Aprobado. Vamos a ver cómo se guardó y nos devuelve que es true. Muy bien, ahora vamos con la creación de vectores. Vamos a crear tres tipos de vectores, los mismos que ya venimos creando, ¿no? Que son nombres, dinero y años. Básicamente, crear vectores es como crear una columna en el Excel. Creamos nombre a nuestra variable que es nombres y le asignamos, siempre para crear vectores se pone el C
¿ya? Y luego se abren los paréntesis y se ponen el tipo de datos que queramos guardar en nuestro vector. En este caso son 5 valores. Este tipo de valor es de tipo de texto, por eso siempre van a ir con las comillas. Nunca se olviden en las comillas porque si ustedes guardan una variable o un vector que sea de texto y estén sin las comillas, les va a dar un error. Por ejemplo, se me olvidó aquí, ¿ya? Al momento que yo voy a correr, me va a dar un error, ¿ok? Entonces siempre hay que fijarse. Siempre aquí nos dice que está algo falta, nos falta una comilla. Listo. Igual con el dinero siempre tenemos que guardar los valores de forma correctamente y al momento de llamar las variables que hemos creado de vectores o las variables de data frame o las diferentes variables que hayamos creado, siempre tenemos que tomar en cuenta qué nombre le ponemos y escribir exactamente el mismo nombre que ya le hemos asignado anteriormente, ¿no? Bueno, creamos un vector que se llame dinero, corremos y se guarda, ¿no? Como ven, es de tipo numérico y se guarda aquí. De nombres, me parece que no lo creé, así que vamos a crearlo, ¿ya? Y aquí se ve que es un vector de tipo carácter del 1 al 5 y tiene tantos valores, ¿no? De años igual, es un vector de años que es tipo numérico del 1 al 5 y ahí están todos los 5 años que estamos creando. Por último, para imprimir vectores, como ya les dije, podemos utilizar la función de print, ¿ya? Corremos, no es necesario simplemente con llamar a la variable en sí por el nombre que nosotros ya le hemos dado, entonces podemos visualizar los valores que hemos puesto dentro de este vector. Pero, sin embargo, es bueno que sepamos que la función print es para llamar las variables, ¿no? Siempre entre paréntesis y llamamos a la variable. Por otro lado, vamos a ver las funciones básicas que podemos realizar con los diferentes tipos de vectores, por ejemplo, con matrices o con data frames, que más luego vamos a estar viendo cómo creamos data frames. Listo, ¿qué es lo que más vamos a utilizar? En este caso creamos los vectores de nombre, los vectores de dinero y los vectores de años. Vamos a ver cuál es la longitud del vector del dinero. Esa es una función que se llama length, que es para ver cuántos valores tiene este vector, ¿no? Y nos entrega que están 5 valores. Asimismo, utilizamos una función de sum, entre paréntesis, dinero, para ver que la suma de todos estos valores da en total 280. Por otro lado, también utilizamos la función de min para ver el promedio del dinero. Asimismo, para ver el tipo de datos con la función de str, que nos devuelve qué tipo de datos hay, ¿no? Es de tipo carácter, ¿no? El mínimo del dinero, que es 45. Para ver el tipo de datos, utilizamos la función de str y le ponemos a la variable que necesitamos ver. En este caso queremos ver qué tipo de variable es, nombres, y es tipo de variable carácter. Igual podemos ver con el tipo de variables de dinero, que es un tipo de variable numérico, y igualmente con el tipo de variable de año, que también es tipo de variable numérico, perdón, es año, ¿ya? Siempre hay que tener cuidado al momento de revisar cómo creamos el nombre de la variable, ¿no? Para no tener ese tipo de errores. Cuando dice object años not found es porque no hemos escrito bien la variable que ya hemos creado. Por otro lado, para ver el mínimo, utilizamos la función de min entre paréntesis dinero o el tipo de variable que vayamos a ver cuál es el mínimo. En este caso es 45, que sí es verdad. El máximo, para ver el máximo del dinero es 70. Ya listo. Vamos a crear una matriz. Para crear una matriz combinamos los vectores de dinero y años y la guardamos en una variable que se llama matriz. Utilizamos para esto cbind, ¿ya? Esa es la función. Entonces siempre tratan de ir, como quien dice, reconstruyendo el código para que vayan viendo cómo pueden ir creando los vectores, creando las variables, creando las matrices, etcétera, etcétera. Algo que hay que entender sobre la creación de las matrices es que siempre se va a poder crear con tipos de datos que sean de los mismos. Por ejemplo, en este caso yo estoy utilizando el tipo de dato de dinero, que es tipo numérico, y el de año, que es tipo numérico también. No puedo incluir a esta matriz un tipo de dato como nombres, porque es de tipo de datos de carácter o de tipos de texto, ¿ya? Entonces vamos a crear una matriz con una función de cbind. Corremos esta línea y creamos la matriz. Ya, para ver cómo está la matriz,
ponemos correr y aquí nos da que tenemos una variable del dinero y otra variable del año, ¿no? Estas son las columnas para abajo, muy bien. Ahora, bueno, ya imprimimos la matriz, solo llamando por el nombre, pero podemos imprimir utilizando la función print. Ahora, ¿cómo acceder a los elementos de cada matriz? Si se dan cuenta, cada uno de estos elementos tiene un número, es decir, una posición que empieza en el 1 y termina donde acaba el número de valores que le asignamos. El igual, en las columnas tienen dos columnas. Para acceder a la primera columna, en este caso, para acceder al dinero, si se dan cuenta, queremos acceder a toda la columna, ¿no? Toda la columna solamente dinero. Entonces no le ponemos ningún número del lado de las filas. Entonces dejamos sin nada y ponemos coma 1 para acceder a la primera columna del dinero. ¿Listo? Y accedemos a la matriz con la columna del dinero que es 50, 60, 55, 45 y 70. Listo, muy bien. Para acceder a la primera fila hacemos lo mismo. Para las filas, en este caso va del lado izquierdo. Para acceder a la columna va del lado derecho de la cama, ¿no? Listo, para acceder a la primera fila hacemos 1 y tenemos la primera fila del dinero y la primera fila de la columna del año. Ahora, para acceder a un elemento en específico, que es el primer valor del dinero en el año 2021, que es el primer valor de la primera fila y de la primera columna. Entonces, utilizamos, bueno, ponemos aquí matriz, que es la variable con la que creamos la matriz, y ponemos 1,1 para acceder a la primera fila de la primera columna. Damos en run y nos sale que dinero con el valor de 50. Listo, muy bien, así podemos acceder a cada dato de cada matriz. Es algo parecido con la data frame, pero luego vamos a eso. Ahora vamos con la creación de la data frame. Ahora, este data frame sí puede ser, sí podemos poner distintos tipos de datos en este data frame y se utiliza la función de data.frame entre paréntesis y ponemos las variables que nosotros queremos que salga en nuestro data. Para más comodidad y para que no les salgan errores siempre al momento de crear una variable que tenga más de una sola palabra, podemos utilizar, por ejemplo, RStudio, econometría, ¿ya? Econometría o econom, ¿ya? Y ahí asignamos los valores a la variable que ya vamos a utilizar. No podemos hacer RStudio y de ahí poner un espacio porque nos va a dar un error, ¿ya? Entonces tiene que de ley haber algún tipo de guión bajo para crear las variables, ¿no? Listo, creamos la variable de estudiantes guión bajo de F y le asignamos el valor. Siempre va a ir con esta flechita o si no con el igual, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Y con la función ponemos data.frame entre paréntesis y le damos nuevo nombre a los vectores que ya utilizamos, porque estamos utilizando vuelta a los vectores que ya asignamos anteriormente. Entonces son los vectores de nombre, son los vectores de dinero y son los vectores de año. El nombre, que es igual a nombres, que es el vector que ya venimos creando anteriormente, pero como está con minúscula la primera letra, le ponemos con mayúscula, ¿no? Y creamos. Listo, creamos el data frame y podemos ver aquí que en la data se crea el data frame. Vamos a ver en visualizar o podemos utilizar la función de view B mayúscula. Estudiantes, vamos a poner aquí estudiantes de F. Podemos ver obviamente aquí cómo se ha creado nuestra data frame. Nuestra data frame tiene dos tipos de datos. En este caso tiene nombre, dinero y año. Ya, Juan en el 2001 tuvo $50, Ana $60 en el 2002 y así sucesivamente. Ahora podemos utilizar estudiantes de F o si no, imprimir para imprimir el data frame y lo podemos ver acá en la consola. ¿Ya? Vamos a correr esto para imprimir el data frame y vemos que aquí está nombre, dinero y año. Este es nuestros valores que le hemos asignado al data frame. Ya. Listo, ahora vamos a hacer manipulación de datos en el data frame. Vamos a acceder a la columna de nombre. Como ya vieron, aquí le asignamos a nuestro vector, ya no se llaman nombres con N minúscula, sino con N mayúscula y solo es nombre. Listo, entonces vamos a utilizar el signo de dólar para acceder a la columna. Entonces vamos a correr esto y accedemos a todos los valores que están en la columna de nombre. Asimismo, podemos añadir una nueva columna, por ejemplo, la columna de notas.
Entonces, ¿cómo creamos esta nueva columna? Ponemos aquí en nuestra variable cómo se llama nuestra data frame, que se llama estudiantes-df. Ponemos el signo de dólar y ponemos notas, que esta va a ser nuestra nueva columna. Y le asignamos el valor con la función de crear un vector, ¿no? Porque recuerden que dentro de este data frame hay ¿cuántos vectores? 3 vectores. Entonces este sería el cuarto vector. Vamos a utilizar la C entre paréntesis y le asignamos los nuevos valores de las notas, que tienen que ser exactamente lo mismo, el mismo número de datos que ya venimos creando, porque tiene que ser del mismo tamaño, ¿no? Bueno, vamos a imprimir nuestro data frame que ya está actualizado y nos da, y ahí sí ya nos sale la columna que nosotros pudimos crear con el signo de dólar, que es notas, y ya ven que tiene sus valores. Listo, ahora vamos a hacer un summary. ¿Qué es un summary? Un summary es un resumen estadístico. Por ejemplo, el resumen estadístico de este data frame en específico, ¿qué nos sale? Estamos evaluando el summary por columna, ¿no? En el nombre es de tipo carácter y acá vienen los resúmenes estadísticos de las variables numéricas. El mínimo es 45, el primer quintil es de 50, la mediana es de 55, la media es 56, el tercer quintil de 60 y el máximo es 70. Entonces es como una forma más fácil de ver resúmenes estadísticos a partir de esta función que se llama summary. Acuérdense que esta función se escribe con doble M y se puede utilizar en data frame para ver más rápido qué tipo de datos hay, cuántos tipos de datos hay, etc. Y cuál es su media, todo su resumen estadístico. Ahora vamos a aprender cómo graficar los vectores que están dentro del data frame. Vamos a utilizar la función plot, ¿ya? Entre paréntesis, y aquí vamos a estar poniendo el nombre del data frame que ya lo utilizamos, el signo de dólar con el año, coma, vamos a combinarlo con la variable del dinero. Podemos poner solo puntos, podemos poner solo líneas, que es igual a P, es igual a L, podemos poner bold, podemos poner overloader, que es líneas y puntos juntos, pero con los puntos superpuestos en las líneas. Hay de histograma, hay de steps, para que veas de forma escalonada, o simplemente N porque solamente quieres ver el gráfico sin ningún tipo de líneas o de puntos, ¿no? Pero eso no vamos a utilizar. Coma, siempre tenemos que la coma, el tipo de datos, por ejemplo en bold yo quiero que sea lineal, de color blue entre comillas, pueden poner white, pueden poner red, pueden cambiarle. Aquí estamos poniéndole prácticamente las etiquetas. La etiqueta de la X va a ir el año, ¿no? Primero va la X, coma, Y. Entonces en la etiqueta de la Y va a ir el DIN. Y vamos a correr esta línea de código y nos va a aparecer en la parte de acá donde dice plots, nos va a aparecer la gráfica. El código tiene que ser específico y tiene que estar bien compuesto, tiene que tener cada uno de esos elementos donde van a utilizar bien las funciones. Por ejemplo, la plots tienen que ver dónde va, qué es lo que quieren graficar. Por ejemplo, quieren graficar primero el dinero, primero el año, ¿ya? Entonces, al graficar también hay que tener mucho en cuenta porque solamente se pueden graficar variables de tipo numéricas. Entonces vamos a tener en la X, vamos a tener los años y en la Y vamos a tener el dinero y vamos a estar viendo una gráfica para ver, hacer comparaciones. ¿Quién tuvo más dinero? ¿Quién tuvo menos dinero? Dependiendo del año, ¿no? Ahora, para instalar paquetes, hay diferentes paquetes que vamos a necesitar en econometría, así que de esta forma o con este código se va a estar realizando la instalación y carga de librerías. Ahora, una cosa es la instalación y otra cosa es cargar la librería. Ahora vamos, ¿cómo o con qué código vamos a instalar? Ya, se utiliza install.packages y de ahí entre paréntesis y de ahí entre comillas y la librería que nosotros necesitamos. En este caso vamos a utilizar Dplyr y se instala en la consola. Ahora, para llamar a la librería, ya una vez que ya esté instalada, solo se necesita instalarla una sola vez. Si tú ya la tienes en el RStudio. Pero al llamar la librería, o sea, cuando ya vas a utilizar una función que esté dentro de esa librería, siempre la vamos a tener que llamar al principio, si es posible. Al principio del trabajo, siempre acordarme, ok, voy a utilizar una función de esta librería y voy a tener que llamar primero a mi librería o a cargar primero mi librería. ¿Cómo la cargo?
con library entre paréntesis y la librería que yo necesito. Entonces llamamos a la library. Ahora, ¿cómo se puede importar datos desde el archivo Excel o CSV? Hay dos tipos de archivos que siempre vamos a estar utilizando y es de tipo CSV y es de tipo Excel. Para esta carga de este archivo de Excel se necesita una librería y siempre la llamo primero porque la necesito. Entonces la llamo primero, llamo a esta librería que se llama Read XL, que es leer un Excel. Entonces vamos a llamar a la librería y de ahí ya tenemos cómo subir nuestros datos del Excel. Ahora, este es un ejemplo de código. Siempre vamos a tener que tener este código aquí. Datos CSV, o si no podemos poner solo datos. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo importar datos desde un archivo Excel o desde un CSV. Para esto yo ya tengo listos mis archivos y vamos primero a instalar desde el Excel. Este paso es muy importante, así que hay que poner mucha atención. Vamos a instalar. Ya, aquí como ven en el código preview código está el dataset que vamos a ver y todo eso vamos a poner en browse y de ahí nos vamos al escritorio donde tengo datos econometría, bueno, buscan sus datos y vamos a escoger el que dice .xlsx. Muy bien, vamos a poner a abrir y aquí nos aparecen los datos, ya, datos estudiantes que yo hice un pequeño Excel. Y así es como salen. Listo, entonces vamos a copiar esta parte de aquí hasta el view. Si es que necesitan, vamos a copiar de aquí y vamos a poner en importar. Listo, ya importamos el documento para leer el archivo de Excel y como ven, ya a lo que cargamos ya se cargaron automáticamente. Pero ya saben que este es el nombre que le estamos dando a nuestros datos que vamos a cargar. Entonces hay que tener mucho cuidado con los nombres que le vamos a estar dando a nuestros datos, ¿no? Por otro lado, para importar de CSV, ya, yo sé que es un poquito complicado, así que vamos a ver desde dónde podemos instalar el CSV. Entonces yo por ejemplo lo hago así, import text data y de ahí voy a buscar en mi escritorio donde están los datos de los estudiantes en .csv. Entonces vamos a abrir a ver cómo están. Listo, entonces ya estamos viendo, copiamos, ponemos a importar y aquí nos sale la importación de datos de CSV, ¿ya? Como ven, tienen el mismo formato del código, pero como les digo, más fácil se me hace a mí importarlos desde aquí, desde From Text o From Excel. Y de ahí copiamos el código y le damos, no se olviden de dar siempre el nombre de nuestra tabla de datos, porque eso es lo que vamos a estar utilizando durante el transcurso de la exploración de datos y etcétera, etcétera. Por ejemplo, aquí podemos poner para diferenciarlos porque son diferentes, ¿no? Son dos diferentes. Ponemos aquí datos estudiantes 1 y datos estudiantes 2. Entonces vamos a correr otra vez. Listo, vamos a correr otra vez hasta aquí porque ya no quiero que otra vez se vean los datos. Entonces ya están aquí. Muy bien. Ahora vamos a ir con un poquito de una exploración de datos y manejo de datos nulos, ¿ya? Entonces vamos aquí a hacer un summary de nuestros datos de CSV, que en este caso los cargamos como datos estudiantes. Tenemos que tener mucho en cuenta los estudiantes 1, exacto. Entonces esos son los del CSV. Correr y vemos que nomás tiene. Vamos a ver si es que existen datos nulos. Vamos a probar ahora con el del Excel, que es el datos estudiantes número 2. Is.na es una función para ver si es que no existen datos nulos. Si todo le sale falso es porque no existen datos nulos. Si en algún caso tienen un dato que es nulo, entonces va a salir verdadero, o sea, true. Vamos a eliminar los datos nulos, entonces vamos a poner aquí nuestra tabla de datos de datos estudiantes 1 y vamos a eliminar las filas. ¿Cómo eliminamos las filas? Vamos a poner aquí. Otra vez volvemos a crear una nueva variable con un nuevo nombre. En este caso vamos a darle el nombre datos sin
sin variables omitidas o NA, ¿ya? Y le asignamos la flechita y ponemos aquí la función muy importante, na.omit. Y aquí adentro, dentro de los corchetes, ponemos nuestra tabla que queremos que se eliminen los datos nulos, si es que existen. Si es que no existen, no hay necesidad de eliminar los datos, pero usualmente es mejor trabajar sin datos nulos. Entonces vamos a ver nuestra tabla de datos y todas las tablas de datos están muy bien. Eso es todo por el momento. Ese es todo el tutorial que vamos a ver. Muchísimas gracias que hayan llegado hasta aquí. Por favor, dejen sus comentarios si es que quieren que haga la próxima clase, que ya sería de una regresión lineal, de cómo se hace el método del MCO, que es de mínimos cuadrados ordinarios, y por medio de este método ver los siguientes pasos en la econometría. Hasta luego, pasen bien.